Buenas noches. Bueno, hoy hacemos la segunda sesión del seminario sobre la lógica de lo real, basada fundamentalmente en la obra de Lacan, pero que tenéis en este libro una guía, se puede estar enfocado, una guía para poder seguirlo. También sabéis que está puesto en el vídeo en el canal de YouTube, donde quedará el vídeo subido, que podéis daros de alta en una lista donde se recibe material complementario, desde fotocopias de lógica, fotocopias de otras cosas, o escritos míos o de otros autores, que pueden ayudar a entender mejor el tema. Hoy vamos a trabajar, más que un tema en concreto, vamos a plantear la dificultad. Porque el otro día vimos la lógica temporal, y es una lógica en la que vimos, por supuesto, el sujeto que recorría las combinaciones y supusimos un otro que tenía las combinaciones dadas, y que el sujeto lo que tenía que hacer es recorrerlas en función de unos tiempos y en función de las expansiones, etc. En mi libro no he desarrollado la cuestión de la razón fálica porque está desarrollada en el libro anterior mío, que es el rigor del psicoanálisis y su síntoma y sus escrituras. Pero sí que vamos a hacer un poco mención a él, porque aunque aquí está prácticamente en el libro nuevo simplemente indicado, va a ser necesario, antes de introducir la lógica del fantasma y entender las dificultades con las que se encontró Lacan y cómo iba avanzando en esta rigorización, dando a veces golpes y dándose golpes y tropezones. Es decir, él se encontró con una dificultad que de entrada vio bastante clara, a la que dio una buena respuesta. Se dio cuenta que la sintaxis no le servía de la lengua, de lo que entonces era la lengua sin juntar todo junto. Y nos propuso, como alternativa a una estructura sintáctica, la cadena significante. Por eso, en los escritos, el seminario sobre la carta robada, donde explica un poco esa cadena significante, no está puesto en orden cronológico con respecto a los otros escritos, sino que está puesto como el primero. De la misma manera como en los otros escritos, los segundos escritos de Lacan, Literature tampoco está puesto en orden cronológico porque es el que introduce el concepto de escritura, con el que tiene que abordar el goce. Entonces, en este momento Lacan el goce lo tiene presente, pero tiene el goce presente, pero lo trabaja como puede con las pulsiones freudianas que él mejora y desarrolla muchísimo mejor. Él lo que tiene en este momento es la relación del sujeto al otro. Pero la relación del sujeto al otro tiene un problema, es que no tiene que haber un sujeto. Es decir, de entrada es la relación del es freudiano al otro, que durante mucho tiempo él obtenía el concepto de sujeto de esa relación. ¿Vale? Eso, seminario 11, el primer significante que viene del otro, ¿vale? El significante binario, segundo significante. ¿Vale? ¿Qué tenía él? Además tenía el objeto A. Es decir, había entendido perfectamente que en la intersubjetividad no se trataba de un sujeto frente a un sujeto o de un objeto frente a un objeto, sino de un sujeto frente a un objeto, de tal manera que los dos en juego fueran objetos para el otro. De hecho, en algún lugar de los escritos viene a decir que cada uno sea causa del deseo del otro. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que nos plantea Lacan es que la relación al otro, en el fondo es la relación a la parte de nosotros mismos, que luego llamará el signo del sujeto, el objeto A, que nos falta, y que la buscamos en un semejante. Para introducir la diferencia entre significantes y objetos, el object freudiano, el objeto de las pulsiones, el lenguaje de las pulsiones,
había encontrado la topología, no la de cadenas significantes, que hablábamos primero, sino la de superficies, donde encontraba en estas superficies, especialmente las superficies uniláteras, las superficies que tenían este objeto especial dentro de ellas. Tenía el petit a. Y eso le permitía diferenciar lo real de lo simbólico. Es decir, cuando pasaba, o se significantizaba lo real, la demanda, la construcción de la demanda al principio, lo que se perdía, el resto, era un objeto. Ya en el seminario de la angustia, eso lo mejora mucho mejor y hace las operaciones de extracción del sujeto dividido y el objeto, que lo podéis encontrar en mi página web, porque está el link a un trabajo de un vídeo de Mónica Jacob, que lo explica perfectamente, muchísimo mejor que yo, lo podéis escucharla a ella, que os irá muchísimo mejor. ¿Con qué problema se encuentra? Se encuentra que cuando se plantea las operaciones que en la ciencia serían las operaciones sintácticas, él lo que tiene son las operaciones retóricas, vamos a decirlo así. Por eso se apoya en Jacobson, de la metáfora y la metonimia. Dos tipos de sustituciones. Una sustitución en la que el sustituido queda enganchado, el que sustituye queda enganchado a través del sustituido con otra cadena, que es la metáfora, y la metonimia, que es simplemente sustituir un significante por una combinación de significantes, ampliar el tema. Bueno. Pero claro, eso, si os fijáis, es loco. Loco quiere decir, no tienen casi ninguna norma, más que lo que en el seminario de la carta robada llama el captum mortum del significante. Hay un 25% de posibilidades que no se pueden dar, pero todas las demás pueden ser cualquiera. Y la clínica nos informa muy rápidamente, y eso hay gente que no lo diferencia bien, lo que es una deriva de lo que es una metonimia. Es decir, el que va cambiando significantes y va sustituyendo significantes sin ninguna lógica, simplemente porque entra, porque puede entrar. Y porque puede entrar en la cadena, se pasa de uno a otro con los efectos de sentido o de denotación, o ninguno que pueda tener. ¿Con qué se encuentra? Con que antes de pasar a la semántica del goce, tiene que encontrar una suplencia de la relación sexual que él ya tiene muy claro, que no se puede escribir, aunque no lo ha podido teorizar así, porque ya lo dice Freud, no existe ni lo masculino, ni lo femenino, ni la relación entre ellos en el inconsciente, eso no se puede escribir. Es decir, tiene que haber algún relacionador, que sería la lógica de relaciones, en lógica formal. Entonces tenemos un relacionador, muy complicado, que es la función fálica, que es el falo, no la función fálica, el falo. No solo como significante, no el falo solo como significante que cierra la cadena significante, que es la primera tesis de él, y no solo algo que adelanta lo que luego pues será la función fálica en el escrito La Vedeuton del falo, en la que dice que la represión del falo en el otro es la que crea que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje. Lo cual, ¿qué quiere decir? Estar estructurado como un lenguaje quiere decir poder hacer metalenguaje de sí mismo. Y ahora me diréis, pero si no existe el metalenguaje, eso está antes del problema, que se intenta hacer, pero fracasa. Pero se intenta hacer, porque si no se pudiera hacer un intento de metalenguaje, nunca podríamos volver sobre nuestras propias significaciones y remodelarlas de nuevo. Y eso se ve muy bien donde no se ve, donde el metalenguaje no se puede construir, en la paranoia. No se puede construir ni el fallido. No pueden volver sobre sus propias cosas. Vale. Entonces, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con una dificultad muy fuerte, que es cómo articular el significante fálico, que sabemos por la rutina, o ya se había, en el psicoanálisis ya se sabía, que formaba parte del deseo de una manera muy importante, con el objeto que ha traído de nuevo. ¿Cómo va a hacerlo? Entonces, lo va a hacer paso a paso. Primer problema que tiene: si el objeto en lo imaginario es una superficie no especularizable, con todas las complicaciones que eso tiene,
En lo simbólico, lo tiene claro desde el seminario 9, es el agujero del todo, es decir, es lo perdido, lo que nos falta, lo que no tendremos nunca, lo que la pulsión rodea desde el punto de vista freudiano. En el goce es una letra, pero la dificultad que tiene es cómo articular ese objeto en las operaciones para que estén articulados con el falo simbólico, incluso con el imaginario, con los dos, dependiendo de la cara del objeto. El objeto A imaginario se suele articular más con el falo imaginario y el objeto A simbólico o el objeto A real, el más real, que se llama real ahora, que hay que tener cuidado porque tiene un trozo que es real, pero no es real en sí mismo, con los nudos. Vale. De ahí hay que ir a la función fálica. Entonces, hay un punto intermedio en el que Lacan, en los años desde el 9, seminario 9-10 hasta el 14-15, le pasa lo mismo, que se le juntan las cosas, como a Freud en la época del narcisismo. Introduce una cosa nueva, no la acaba de poder articular bien con la que tiene, y tiene que crear después otra mejor y más grande para poder arreglarlo. ¿Vale? En ese momento, ¿con qué se encuentra? Donde no hay relación, o sea, no hay X, falo, Y, que es la relación, que podríamos decir, la simbolización de la genitalización, ¿vale? Que sería el máximo machismo, que dirían ahora, ¿no? Ya que el falo solo lo podría aportar uno. Se encuentra con un concepto geométrico muy utilizado en geometría antigua, pero también en la geometría actual, previo a la relación, que es el concepto de razón. Y vamos a hacer un poco de terminología. Una cosa es la razón, otra cosa es la proporción y otra cosa es la relación. En matemáticas son tres conceptos distintos. El cuarto concepto es más psicológico, es el rapport, que a veces lo utilizan como equivalente de relación. Pero el rapport es un concepto muy generalizado, que puede incluir una relación, pero también se puede referir a una relación social. Es decir, hay que intentar evitar el concepto rapport por excesiva polisemia. Hay que mantenerse razón, proporción y relación. Relación sexual no hay, pero razón y proporción sí. Cuando oigáis por ahí, sobre todo en Latinoamérica, que no hay proporción sexual, es un error. No de concepto, sino de término. Porque el concepto es claro, pero el término utilizado es incorrecto. Justamente lo que Lacan nos va a proponer, tanto desde la lógica del fantasma y desde el 12-13, justamente es la proporción sexual y la razón sexual. Vamos a definirlo bien. Una razón es la división de una magnitud por otra. Es un quebrado. Eso es una razón. No hay más que eso. El concepto de razón más simple es la densidad. Cuanta masa hay por volumen. Eso es una razón. Una proporción es la igualación de dos razones. Entonces ahí hay cuatro términos. 1, 2 de la primera razón, 3 y 4 de la segunda razón. Eso es una proporción. Y una relación es una relación, A está relacionado con B. Eso es una relación lógica, que es la que nosotros no podemos escribir y no podemos utilizar. De ahí que las relaciones de los seres hablantes son lo complicadas que son, porque justamente no hay un relacionador. Hay una gran suplencia de eso. Entonces, ¿qué quiere decir la razón? Quiere decir, en Lacan, que además de relacionar en ese sentido un sexo con el otro de alguna manera, haga que las
metáforas y las metonimias no vayan al aire. Deban cumplir, además de las leyes de la cadena significante y las leyes de la metáfora y las leyes de la metonimia, cumplan la razón fálica. O otra, que hay que ampliar, tenemos que ir pensando en poder ampliar a otra, pero que cumplan otra, o una. Y además de que se cumpla, se acumule, porque un proceso de subjetivización, exactamente igual que un proceso de cálculo lógico, es un paso, otro paso y otro paso, pero en el último están todos incluidos. Es decir, se hace lo que se llama un sumatorio de argumentos, y en la conclusión están todos presentes como si fueran en ese momento sincrónicos. Aunque en el momento primero, en la lógica, siempre son sincrónicos, pero en una dialéctica no, vayan siendo temporales, como vimos en el vídeo pasado. Al final, en el último momento, se sincronizan todos, pero están todos presentes en el último. Es decir, eso es lo que diferencia a alguien que subjetiva del que no subjetiva. Porque subjetivar no es simplemente significantizar una cuestión, sino significantizarla con alguna razón y articularla en sumatorio con otra, y que además converja hacia algún lado y no diverja y se pierda. Que el sujeto no entre en un ay, que se quede parado, se quede callado, no encuentre la palabra, no le cuadren las cosas, diverja. En vez de ir uniendo argumentaciones o subjetivizaciones, le van divergiendo y al final no sabe dónde está. Y es cuando a nosotros nos pasa en general. ¿Qué hacemos? Volvemos a empezar. Bueno, a empezar, que me perdí. Hay que poder concluir. Entonces, la idea de acumular tiene dos pasos. El paso de sucesión, una detrás de otra. Volvemos de nuevo a temporalizar de alguna manera, pero además tiene una sumada con la otra. De ahí que Lacan utilice tanto el concepto de sucesiones del cálculo matemático como el concepto de series, cuya diferencia es las sucesiones uno detrás de otro, que puede llegar a donde llegue, lo que se llama el límite de una sucesión, que llega, la que converge llevará a algún sitio y la que no converge pues no llega a ningún lado. Y luego están las series, que es una sucesión en la que se van sumando todos, y lo que importa es el sumatorio de todos los elementos de la sucesión. Eso es una serie. Pues Lacan va a utilizar los dos conceptos. El concepto de sucesión y límite es la única operación y la primera operación del cálculo matemático. Ya si uno se va a estudiar cálculo matemático, lo primero que le enseñan son sucesiones y límites. La serie se llama sucesiones de las sumas parciales, es decir, se aplica lo mismo, ¿sí? Las primeras 14 términos, su primera suma parcial, pues es un término. Y lo convierten, todas las sumas, las convierten en una sucesión de sumas. Y al final también se le aplica el concepto de límite. Bueno, eso que está en el cálculo formal de las matemáticas lo va a llevar, lo va a traer al psicoanálisis, pero lo va a traer con una muy particular, que es la razón fálica, con el número de oro, que es un número irracional, es decir, un número que no se puede poner como una razón. Esta es la gracia de los irracionales, pues se llaman irracionales, no porque estén loquitos o porque no razonen, sino porque no se pueden, son los números que no se pueden poner como A dividido por B, no se pueden poner como razón. Y justamente ahí va a venir todo el problema, es decir, al mismo tiempo que nos va a poner una razón, nos va a utilizar una terminología con un número que no es una razón. Esta es la clave de la cuestión. Es decir, hace un poquito lo mismo que ocurre con las circunferencias y el número pi, es decir, cada vez que hay cuestiones que hacen circunferencias o senoidales, sale el número pi, porque es el número irracional que relaciona a todos los demás. Pues este es exactamente igual. Y empieza por lo más sencillo.
al significante le llamo un 1, para matematizar no queda más remedio poner un 1, lo que después será el S1, o será el yo pienso, y lo acumula con el yo pienso y yo existo. Articula dos cosas, es decir, articula el campo del es freudiano, ahí donde yo no pienso, con el campo del inconsciente, el otro, que viene del otro, donde el sujeto no existe. Los articula los dos, van a venir articulando los dos. ¿Qué propiedad tiene el número de oro? Y ahí hay que tener muchísimo cuidado porque Lacan nos hace una pequeña trampa. Y es que el número de oro es un irracional que cumple dos igualdades que en principio son raritas. Una es que él más un 1 es igual a él en razón invertida. O sea, 1 dividido por el número de oro. Esta es la jugada que tiene. Y esto tiene un montón de propiedades. ¿Qué va a intentar Lacan? Introducir lo que en geometría se llamaba la media y extrema razón, ahora lo voy a explicar, y después, que eso le permite introducir el 1 y el objeto, y más tarde introducir las razones dobles para introducir la castración. Porque hasta que no consigue introducir el objeto de alguna manera simbólica y en cálculos, no solo el objeto como imagen, y no puede introducir la castración además de la falta en el otro, de la cual siempre había dicho que el fantasma venía a responder ahí donde el otro estaba en falta, pero siempre que tengas un significante que te diga que está en falta, si no, fantasmas poco, tendrás fantasmas imaginarios complicados. Para poder hacer eso y unirlos, primero tiene que definirlos bien. ¿De acuerdo? Y entonces, primero, ¿qué tiene que hacer? La media y extrema razón le permite introducir el objeto. Estamos en el campo del es. ¿Qué es media y extrema razón? Media razón, o razón media, quiere decir que tú coges un segmento, un trozo, que para en ese momento es un trozo de goce, de rasonario, una recta, y dividir ese segmento en una razón cualquiera. Pues 3 medios, por ejemplo. Dividido en 3 partes, 3 medios. Es decir, hay segmentos que se van a dejar dividir, y hay segmentos que no se van a dejar dividir en forma racional. Ese es el número de oro. Entonces, ¿qué se divide? Y es cuando empieza con el 1 partido por 1 más A. Pero el punto divide al segmento desde dentro. Y la extrema razón es hacer lo mismo, pero desde fuera. O sea, si es punto A, punto B, esta era la media razón. La extrema razón es la de fuera, de este a este y de este a este. ¿Qué cumplía